vamos a ver, la salud global yo creo que no se puede plantear de forma aislada. La salud global es el resultado de un cambio global enorme que ha habido asociado a la población, a la movilidad de las personas, a los mecanismos de producción que tenemos actualmente en el mundo. Todo esto ha conllevado al final, debido a los 8.000 millones de personas que somos, unas necesidades de alimentación, de producción, etcétera, enormes, que han generado al final un cambio climático. Todo esto tiene un impacto claro y directo sobre la salud global. Si además asociamos el incremento de la esperanza de vida a la existencia actual de poblaciones más frágiles, pues obviamente los retos son enormes. No es únicamente el conseguir mantener los mecanismos que produzcan lo suficiente para darnos a todos lo que necesitamos, sino hacerlo de forma mucho más eficiente, de manera que no impacten negativamente en un planeta en el que tenemos que vivir porque no tenemos otro. No lo sé. Yo creo, estamos al límite. Es verdad que poquito a poco se va ralentizando el incremento que se preveía hace unas décadas, 3 décadas. Pero todavía nos queda por hacer. Yo creo que es posible, es una opinión personal, yo creo que es posible y yo suelo ser optimista en estas cosas, yo confío en la población y poquito a poco se va viendo que la población está mucho más concienciada. Según los expertos, estamos justo al límite del tiempo máximo que podemos darnos para implementar las medidas más radicales. Pero también confío en nuestra población, en la población global y sobre todo en los jóvenes, que son los que van a hacer que esto sea posible. Yo creo que podemos, pero por el camino vamos a sufrir. Tenemos que ser muy conscientes de los problemas que se generan, digamos, de una manera un poco menos rápida por necesidades globales, y los que generamos, yo creo que de forma un poco inconsciente los propios humanos. El uso inapropiado de los antibióticos es un problema importante que está ya generando un alto riesgo de no poder tratar muchas enfermedades en los próximos años, porque no tendremos antibióticos eficaces contra muchos patógenos. Se está trabajando muy duro desde las instituciones, desde todos los nacionales, internacionales, para conseguir controlar todo esto, tratar de que el uso de los antibióticos sea el correcto. No quiere decir que no haya que usarlos, hay que utilizarlos para lo que hay que utilizarlos. La población tiene mucho que ver con todo esto. La población tiene que ser consciente de que no se tratan todas las enfermedades con antibióticos. Hay enfermedades que se pueden tratar con antibióticos y hay enfermedades que no. Y eso es el médico quien lo va a decir. Y no pueden presionar en exceso a los médicos para que les receten cosas que no tienen por qué tomar. La población tiene esa parte de responsabilidad. Obviamente el resto de la población, el resto de los sectores también tenemos. Los médicos tenemos que resistirnos cuando hay presión por parte de la población para darlos. Tenemos que resistirnos cuando hay presión por parte de los que los producen para que se utilicen más de la cuenta quizás. Los profesionales de otros sectores tienen que, los veterinarios por ejemplo, o los ganaderos, tienen que entender los riesgos a los que se expone tanto a la población como a sus propios animales a medio o largo plazo si hay un sobreuso de antibióticos o un uso inapropiado. En algunos casos obviamente hay que darlos. Yo creo que es una cuestión de todos, los que los producen, los que los recetan, los que los reciben, sean humanos, sean animales, sean plantas, de forma que una herramienta que ha salvado probablemente junto con las vacunas más gente que ninguna otra cosa que haya podido pasar en el mundo, se va a acabar convirtiendo en una herramienta inútil si no tenemos un poquito de cuidado. Tenemos que ser conscientes del riesgo que las resistencias a los antibióticos nos pueden generar en un plazo más rápido de lo que muchos se piensan. Mira, el mundo evoluciona y se desarrolla y hay un cierto nivel de desarrollo en todas partes, pero es verdad que la velocidad de ese desarrollo es radicalmente diferente en unos países o en otros. Esto hace que, primero, los países con una velocidad de desarrollo menor, que además son los países que partían de un punto más bajo, estén cada vez más separados de los que están a la cabeza. Y eso es un problema, yo creo que grave, de igualdad, de solidaridad, que genera problemas importantes. Si a eso asociamos problemas asociados a desigualdades de género, a desigualdades por motivos de la edad, a desigualdades por la educación, a desigualdades por creencias, acabamos teniendo un mundo en el que todavía nos queda muchísimo margen para mejorar el nivel de salud global. Y al decir global tenemos que asumir una de las frases que vienen en la Agencia 2030, que
dice obviamente que vamos a tratar de tener la población más sana, más solidaria, con mejor bienestar, con un bienestar económico y social, etcétera, pero luego añaden una coletilla que dice sin dejar a nadie atrás. Estamos consiguiendo a nivel macro grandes avances, pero nos queda muchísimo que trabajar a nivel micro. Estamos dejando todavía, desgraciadamente, a demasiada gente atrás. Es decir, eso después de la pandemia que hemos sufrido y todo el impacto que ha tenido en la población es sencillo. Obviamente, las medidas que se han estado tomando durante la pandemia han tenido un impacto enorme en la salud mental de la población. Tanto por las medidas que se han tomado como por el miedo y el riesgo al que se han expuesto por el patógeno en sí. Eso obviamente tiene un impacto enorme. Pero si a eso asociamos que el cambio global que estamos sufriendo no es solamente el cambio climático o el cambio en la movilidad, sino que también tiene un impacto importante el cambio en la comunicación y el acceso a la información, hace que obviamente las diferencias sociales sean más patentes y la gente las perciba más, todos los estratos. Desgraciadamente hay lugares donde las condiciones socioeconómicas son ínfimas, pero eso no implica que no tengan muchísimo más acceso a la información del que tenían antes. Y eso genera más problemas sociales, más problemas de salud, sobre todo de salud mental, además de exacerbarse por la presión que hay social ahora mismo, por muchos factores, por las niñas para mantener roles, estatus y estándares que no son lógicos, en los hombres por la misma razón, en las personas mayores porque se sienten desplazadas, en las mujeres porque todavía después de años de pelea no han conseguido la igualdad que se merecen. Por muchos de estos factores estamos en una situación en la que la salud mental va a ser cada vez más importante. En muchos países donde se alcanzan estándares de salud muy elevados, estos estándares se refieren casi únicamente a la salud física y la salud mental todavía no la ponemos al mismo nivel que la salud física y yo creo que deberíamos ya. La pregunta es un poco peculiar porque yo creo que hemos podido aprender muchísimas cosas. Lo importante es qué es lo que hemos aprendido, si es que hemos aprendido algo. Y sí, la respuesta es sí, hemos aprendido muchas cosas, pero es cierto que la implementación o el ponerlas en práctica en algunas de ellas, en muchas de ellas, no es inmediato, no se puede hacer de manera inmediata y requieren tiempo, requieren establecer mecanismos de coordinación internacional, establecer modificaciones en presupuestos, establecer modificaciones en las relaciones entre diferentes grupos técnicos, políticos, sociales, etc. Requieren mecanismos de gobernanza global, regional y nacional diferentes a los que tenemos ahora. Y se están haciendo muchos trabajos y hay muchas iniciativas para mejorar y para trabajar en esas líneas. Pero desgraciadamente, por experiencias previas, y espero que no sea igual en esta ocasión, o que por lo menos no sea a la misma velocidad, la memoria es corta y tenemos todavía una ventana de oportunidad para mejorar y prepararnos mejor, pero esa ventana se va haciendo cada vez más pequeña y o lo hacemos pronto o es posible que perdamos la oportunidad de estar, siempre estaremos mejor preparados, pero quizás no tanto como podríamos estarlo si aprovechamos el momento que tenemos ahora. Esto es lo que este curso en concreto busca, el tratar de hacer entender a las generaciones nuevas, que probablemente les es más fácil a ellas que a nosotros entenderlo, a los que somos más viejos, que los retos para la supervivencia del ser humano en el mundo no pasan únicamente por preocuparse por el ser humano. Tenemos que preocuparnos por el planeta entero, es nuestra casa.